Una noche, en las desoladas calles de Guadalajara, México, un policía de rutina se encontró con una imagen que desafiaba toda lógica y que jamás podría olvidar. La luz mortecina de los faroles apenas iluminaba la figura solitaria que se movía con una quietud perturbadora. En medio de la oscuridad y el silencio de una zona industrial abandonada, apareció un hombre descalzo, su vestimenta sencilla, casi arcaica, contrastando brutalmente con los esqueletos de acero y concreto que lo rodeaban. Su presencia era como una pincelada de misterio en un lienzo de monotonía, un acertijo silente que flotaba en el aire gélido de la madrugada, prometiendo una historia que escapaba a la comprensión terrenal. Nuestro protagonista, el oficial Javier, era un hombre forjado en la lógica y el escepticismo, un policía honesto que había visto demasiado como para creer en milagros. Sus días transcurrían entre el papeleo tedioso y las patrullas nocturnas, una rutina que era el ancla de su existencia. Vivía en un barrio obrero, repleto de la calidez y el bullicio típico de las familias mexicanas. Amaba a su esposa y a sus 2 hijos, pero la conexión emocional a menudo se sentía como un abismo insalvable, una lucha silenciosa por encontrar las palabras adecuadas, los gestos precisos. La ley y el orden eran sus guías, su credo, y cualquier desviación de esa estructura le resultaba profundamente inquietante. Sus 37 años de vida le habían enseñado que las explicaciones siempre eran terrenales, que los monstruos eran humanos y los héroes también. Aquella noche, mientras su patrulla avanzaba lentamente por las calles desiertas, el haz de sus luces delanteras cortó la penumbra y reveló al hombre. Era una figura inusual, sí, pero lo que realmente captó la atención de Javier fue su andar, que parecía casi flotar sobre el asfalto. El hombre no mostraba prisa ni preocupación, y su rostro, aunque no se distinguía con claridad, irradiaba una extraña paz que parecía desafiar su entorno desolado. Javier, con el ceño fruncido bajo la visera de su gorra, sintió un escalofrío que no provenía del frío. Era una incongruencia flagrante, un elemento fuera de lugar en el desolado paisaje nocturno. Un hombre descalzo, errante, tan sereno, en un lugar donde la desesperación solía ser la única compañera. Alto ahí, la voz de Javier resonó en la noche, el sonido del motor apagándose y la puerta del coche abriéndose con un chirrido metálico. Sus botas resonaron en el pavimento mientras se acercaba, la mano instintivamente sobre su arma, una precaución nacida de años de experiencia. El hombre no se detuvo de inmediato, sino que completó un paso antes de girarse lentamente. No había miedo en sus ojos, solo una mirada profunda, que parecía ver más allá de la placa, más allá del uniforme, directamente al alma de Javier. El oficial, acostumbrado a la agresividad o al pánico, se sintió desarmado por esa calma inquebrantable. Está alterando el orden público, dijo Javier, aunque la frase sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Era una excusa, lo sabía, una justificación para detener algo que, por alguna razón inexplicable, lo perturbaba profundamente. El hombre solo asintió con una lentitud que exasperó a Javier, pero su mirada seguía fijamente en el oficial, como si estuviera leyendo un libro abierto. Antes de continuar con esta increíble historia, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones asombrosas. Al acercarse aún más al hombre descalzo, Javier sintió una calma inexplicable que no cuadraba con la tensión habitual de sus encuentros. Generalmente, cuando confrontaba a alguien en la oscuridad de la noche, las defensas estaban altas, la adrenalina bombeaba y la desconfianza era una armadura protectora. Sin embargo, con este individuo, una extraña sensación de sosiego lo envolvió como una manta cálida en medio del frío. El hombre no opuso resistencia, ni verbal ni física. No hizo un solo movimiento brusco, ni intentó huir, ni siquiera mostró una pizca de nerviosismo. Solo miró a Javier, y en esa mirada el oficial percibió una compasión tan profunda, tan serena, que le hizo cuestionar cada una de sus preconcepciones sobre cómo debía reaccionar un sospechoso. Era una mirada que no juzgaba, sino que parecía comprender cada fibra de su ser, cada carga invisible que Javier llevaba sobre sus hombros. El escepticismo, sin embargo, era una segunda piel para Javier, una armadura forjada a lo largo de años de servicio. Su formación policial le había enseñado a buscar explicaciones racionales para todo, a desconfiar de lo que no podía ser cuantificado, etiquetado o justificado por un manual de procedimientos. Este era su verdadero antagonista en ese momento, no el hombre, sino su propia mente.
mente su arraigada necesidad de categorizar y comprender, de reducir lo inexplicablemente sublime a lo mundanamente explicable. Los prejuicios de la sociedad, su propia visión limitada del mundo, dictaban que un hombre así, en esas condiciones, debía ser un indigente, un fugitivo o quizás un desequilibrado, nunca algo más. Su cerebro policial gritaba anomalía, mientras que una parte más profunda y silente de su ser, una que rara vez escuchaba, susurraba misterio. Javier intentó restablecer el orden en su mente, apoyándose en el protocolo. «Necesito su identificación, señor», dijo, su voz tratando de sonar firme, aunque un matiz de incertidumbre se colaba por los bordes. «Dígame su nombre, de dónde viene y por qué está aquí, en estas condiciones». El hombre, con una leve sonrisa que apenas curvó sus labios, pero que iluminó sus ojos, respondió no con los datos esperados, sino con una serie de parábolas y frases crípticas que desorientaron por completo a Javier. «Mi nombre es el camino y la verdad», dijo con una voz sorprendentemente dulce y clara. «Vengo de un lugar donde el amor es la única ley, y estoy aquí para recordarles lo que ya saben en sus corazones». Cada palabra del extraño era como una gota de agua cayendo sobre una piedra, erosionando lentamente las paredes del escepticismo de Javier. Intentó una y otra vez obtener respuestas concretas. «Camino, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Necesito un nombre real, una dirección, algo que pueda escribir en mi informe», exclamó Javier, su frustración creciendo, pero el hombre solo respondía con más metáforas sobre la luz, la fe y el propósito de la vida. «El propósito es amar. La luz está en cada uno de ustedes. Solo necesitan abrir los ojos para verla», replicó. Javier se sintió completamente desubicado, frustrado por la falta de cooperación, pero al mismo tiempo, una extraña resonancia se apoderaba de él. Esas frases, aunque ilógicas para su mente racional, resonaban en su interior de una manera que nunca antes había experimentado. Era como si una fibra olvidada de su ser se estuviera despertando, una verdad latente que su vida de rutina había sepultado. La desorientación era palpable, pero también lo era una creciente, aunque molesta, intriga. ¿Quién era este hombre que desafiaba toda categorización y sin embargo irradiaba una paz tan profunda que lograba penetrar incluso su propia coraza de cinismo? Las respuestas del hombre, impregnadas de una sabiduría que trascendía lo cotidiano, no encajaban en ningún protocolo policial que Javier conociera. Mencionar el amor como la única ley y la fe como el camino no eran datos registrables en un informe de detención. Javier, un hombre de hechos concretos y pruebas tangibles, se sentía cada vez más frustrado por la imposibilidad de enmarcar a este individuo dentro de sus categorías habituales. Su lógica, su entrenamiento, todo su sistema de creencias se veía desafiado por la serena persistencia del extraño. Sin embargo, en medio de esa frustración, una nueva emoción comenzaba a germinar en su interior. Una profunda intriga. Era una sensación inusual para él, acostumbrado a analizar y resolver, no a ser desconcertado de esta manera. Era como si el hombre estuviera tejiendo una red invisible de significado a su alrededor, una que Javier no podía ver ni comprender completamente, pero que, sin embargo, lo atraía inexorablemente. El oficial hizo un último intento por recuperar el control de la situación. «Mire, señor, si no me da una identificación o alguna razón válida para estar aquí, tendré que llevarlo a la comisaría», dijo Javier, con un tono que buscaba ser autoritario, aunque la convicción flaqueaba. Mientras hablaba, gesticuló ligeramente y en un movimiento casi imperceptible, sus manos rozaron. El contacto fue mínimo, una fracción de segundo, pero en ese instante, una onda de calor se extendió desde la mano del extraño hasta la de Javier. No era un calor quemante, sino una calidez suave y penetrante que se filtró por sus venas, disolviendo nudos de tensión que ni siquiera sabía que tenía. Una paz profunda y serena lo invadió, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Javier sintió como un dolor sordo en la parte baja de la espalda, una molestia crónica que lo acompañaba desde un incidente en servicio, se disipaba por completo. La rigidez de sus hombros, consecuencia de la constante vigilancia y el estrés, se relajó. Los pequeños dolores y achaques que consideraba parte normal del envejecimiento y de su profesión simplemente desaparecieron. Era una sensación tan liberadora, tan extraña, que lo dejó sin aliento por un momento. Él, un hombre propenso a las dolencias y las fatigas, experimentó una ligereza y una lucidez
que no recordaba haber sentido en años? Su mente racional, siempre buscando una explicación, le susurró que era el cansancio que finalmente le jugaba una mala pasada, una alucinación producto de la fatiga acumulada de la guardia nocturna. Quizás la sugestión, la extraña atmósfera creada por el hombre estaba afectando su percepción. Intentó convencerse de que era simplemente un efecto placebo, una reacción psicológica a la rareza del encuentro, pero la sensación persistía. No era una mejora gradual, sino una transformación instantánea y palpable. Su cuerpo se sentía rejuvenecido, su mente clara y la paz que lo inundaba era inconfundible. El hombre, al percibir la reacción de Javier, le brindó una de esas sonrisas compasivas, una que parecía entender no solo lo que Javier estaba sintiendo en ese momento, sino también todas las batallas silenciosas que había librado a lo largo de su vida. No dijo nada, simplemente sostuvo la mirada de Javier, permitiendo que la experiencia se asentara, que la incredulidad luchara contra la innegable realidad de lo ocurrido. Javier, aturdido, bajó la mano y miró al extraño con una mezcla de asombro y miedo. Su escepticismo estaba siendo asaltado desde todos los flancos. ¿Cómo podía explicar esto? Un simple roce no era posible. Su intelecto se rebelaba, buscando desesperadamente cualquier argumento lógico para desmantelar lo que acababa de experimentar. Sin embargo, la ausencia de dolor, la claridad mental y la abrumadora sensación de paz eran hechos por sí mismos, más elocuentes que cualquier explicación racional que pudiera conjurar. El silencio se prolongó, lleno de la tensión de lo inexplicable y la lucha interna de un hombre que, por primera vez, se enfrentaba a algo que desafiaba por completo el mundo ordenado que había construido a su alrededor. Ese toque, accidental o no, había roto una barrera, abriendo una diminuta fisura en la coraza de su incredulidad. El silencio se volvió insoportable, cargado de más preguntas que respuestas. Javier, después de lo sucedido, sabía que no podía simplemente dejar ir al hombre. Su mente aún luchaba por encontrar una explicación lógica, un resquicio de cordura en lo que acababa de experimentar, pero su deber seguía siendo primordial. Vamos a la estación, dijo finalmente, su voz un poco más ronca de lo habitual, la autoridad mezclada con un matiz de perplejidad. Abrió la puerta trasera de su patrulla, no con la brusquedad que usaría para un delincuente, sino con una cautela casi reverente. El hombre, sin oponer resistencia, se deslizó en el asiento trasero con la misma serenidad con la que había caminado por la calle solitaria. El viaje a la comisaría fue surrealista, un trayecto que se sentía más largo de lo que realmente era. El aire dentro del coche parecía vibrar con una energía inusual. Javier, con las manos firmes en el volante, observaba al hombre por el espejo retrovisor. En lugar de interrogarlo de nuevo, el extraño comenzó a hablar. Su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra resonaba con una claridad asombrosa en el pequeño espacio del vehículo. No habló de sí mismo, sino de Javier. Tu corazón es bueno, Javier, dijo, con una amabilidad que desarregló al policía. Pero lo has cubierto con una armadura de miedo y escepticismo, una armadura forjada por las desilusiones y el dolor de ver tanta injusticia. Javier sintió un escalofrío. El hombre prosiguió, describiendo miedos y esperanzas que el oficial nunca había compartido con nadie, ni siquiera con su esposa. Habló de la preocupación latente de Javier por la salud de su hijo menor, de sus sueños olvidados, de una vida más sencilla, de la carga silenciosa que sentía por no poder darle a su familia todo lo que creía merecían. Mencionó la soledad que a menudo sentía, incluso rodeado de gente, la sensación de no ser comprendido en su constante búsqueda de la verdad y la justicia. El hombre no insinuaba, no preguntaba, simplemente afirmaba, como si estuviera leyendo las páginas más íntimas del diario de su alma. Javier sentía la piel erizarse. ¿Cómo era posible? Eran cosas que nadie más podría saber, pensamientos que apenas se atrevía a reconocer ante sí mismo. Cada revelación era como un dardo preciso, que golpeaba en el centro de su ser, exponiendo su vulnerabilidad. Mientras el coche avanzaba por las calles aún sombrías, Javier intentó encontrar explicaciones, alguna forma de encajar esa información en su realidad. ¿Era un psíquico? ¿Un estafador inusualmente perspicaz? Pero la sinceridad y la compasión en la voz del hombre, la ausencia de cualquier agenda oculta, desmantelaban esas hipótesis tan pronto como se formaban.
Era como si el extraño estuviera tocando las fibras más profundas de su existencia, recordando verdades que Javier había enterrado bajo capas de pragmatismo y deber. Al llegar a un semáforo en rojo, justo antes de girar hacia la avenida principal, un espectáculo inesperado detuvo a Javier. En la acera, acurrucado junto a un poste de luz, había un indigente conocido en el barrio. Era el Rata, un hombre con la mirada perdida y el cabello enredado, famoso por sus monólogos incoherentes y su aparente desconexión con la realidad. Javier lo había visto muchas veces, siempre ignorándolo como una parte más del paisaje urbano, pero esa noche el Rata no estaba en su estado habitual. El indigente, que parecía dormir profundamente, se despertó de repente. Sus ojos, normalmente vacíos, se abrieron de par en par, fijos en el hombre sentado en el asiento trasero del coche de policía. Una expresión de asombro, veneración y una lucidez inusual cruzó su rostro sucio. Lentamente, con movimientos temblorosos, el Rata se puso de rodillas en el frío pavimento. Su mirada no se despegaba del extraño, y entonces, con una voz clara y fuerte que Javier nunca le había oído usar, el indigente pronunció una sola palabra, llena de una devoción palpable: Maestro. La palabra resonó en el silencio de la madrugada, perforando la coraza de Javier. El oficial se quedó petrificado, la mano aún en el volante, la mandíbula caída. El Rata, el loco del barrio, el hombre que vivía en su propio mundo de fantasía, acababa de reconocer al extraño, no como un indigente o un sospechoso, sino como un maestro. La escena era tan perturbadora, tan fuera de lo común, que Javier sintió que su ya frágil comprensión de la realidad se desmoronaba por completo. La lógica se había evaporado por completo, dejando solo el asombro y la certeza de que estaba en presencia de algo o alguien que trascendía todo lo que había conocido. El semáforo cambió a verde, pero Javier no se movió. Su mente estaba en un torbellino, incapaz de procesar el significado de lo que acababa de presenciar. El semáforo cambió a verde, pero Javier no se movió. Su mente estaba en un torbellino, incapaz de procesar el significado de lo que acababa de presenciar. Con un esfuerzo consciente, sacudió la cabeza, tratando de despejar la niebla de incredulidad, y aceleró lentamente hacia la comisaría. La imagen de El Rata arrodillado, su llamado reverente, se grabó a fuego en su memoria, añadiendo otra capa de misterio a lo que ya era inexplicable. La llegada a la comisaría fue, como era de esperarse, un evento. La patrulla de Javier se detuvo frente a la entrada principal, y él procedió a desenganchar al hombre extraño de los seguros. Al ingresar al bullicioso cuartel, el hombre descalzo y de aspecto inusual atrajo todas las miradas. Los policías de turno, acostumbrados a la monotonía de los pequeños delitos y las reyertas nocturnas, no tardaron en manifestar su sorpresa, y algunos su burla. Javier, ¿qué nos trajiste esta vez? ¿Un profeta callejero? Se mofó el sargento Mendoza, un hombre de hombros anchos y una risa estruendosa, mientras otros compañeros soltaban risitas por lo bajo. El ambiente se llenó de un murmullo de chistes y comentarios sarcásticos, todos dirigidos a la apariencia del prisionero de Javier. El capitán Robles, un hombre pragmático, de pocas palabras y mucha experiencia, salió de su oficina atraído por el alboroto. Su ceño se frunció al ver al hombre y la escena que se desarrollaba. Oficial Javier, ¿podría explicarme el motivo de esta detención? ¿Y por qué este individuo está causando tal revuelo?, espetó el capitán, su voz demandando una explicación racional, una que Javier aún no lograba formular coherentemente. La mirada del capitán se detuvo en el rostro sereno del extraño, y por un instante pareció dudar, pero el hábito de la disciplina rápidamente reafirmó su postura autoritaria. El hombre, ajeno a las burlas y a la impaciencia del capitán, se mantuvo erguido, con una calma que desarmaba. Su mirada recorrió a los policías presentes, una por una, deteniéndose en cada rostro con una compasión que parecía ir más allá de cualquier juicio. Finalmente, con una voz que, aunque calmada, poseía una autoridad innegable y una resonancia que llenó el espacio, comenzó a hablar. Veo corazones cansados aquí, dijo, sus palabras acallando gradualmente el murmullo de la sala. Almas cargadas con el peso de la desesperanza y la lucha diaria. Veo miedos ocultos, resentimientos no resueltos y el anhelo de una paz que parece inalcanzable. Los chistes se detuvieron abruptamente. Las sonrisas burlonas se congelaron en los rostros de los agentes. El sargento Mendoza,
que momentos antes se reía a carcajadas, ahora miraba al hombre con una mezcla de asombro y desconcierto. El capitán Robles, aunque intentaba mantener una expresión impasible, no pudo evitar que un leve temblor recorriera sus músculos faciales. Las palabras del extraño no eran acusaciones, sino observaciones, dichas con una gentileza que tocaba fibras sensibles. El hombre continuó, sin elevar la voz, pero con una claridad pasmosa. Dirigiéndose a un joven oficial que se había burlado, el extraño dijo: «Tu mente está perturbada por la preocupación de tu hermano, que busca un camino que no le satisface». El joven, que había estado a punto de soltar otra broma, palideció. Nadie en la comisaría sabía de la lucha de su hermano con adicciones, un secreto que el oficial guardaba celosamente. Luego se volvió hacia una agente que parecía particularmente escéptica. «Tu corazón anhela ser madre, pero el temor a la pérdida te impide abrirte a la vida nuevamente, recordando un dolor antiguo». La agente, una mujer fuerte y reservada, sintió las lágrimas brotar en sus ojos. Una herida que creía haber ocultado a todos se había expuesto con una delicadeza abrumadora. Las palabras del extraño eran como llaves que abrían cerraduras ocultas en el alma de cada policía. No eran meras conjeturas, eran verdades personales, íntimas, que resonaban con una precisión escalofriante. La tensión en la sala era palpable, pero ya no era una tensión de burla, sino de asombro, de incomodidad ante la desnudez de sus propios secretos. La autoridad del capitán Robles se disolvía ante la sabiduría del hombre que no usaba insignias ni armas, solo la verdad. La semilla de la duda, esa pequeña grieta en el muro del escepticismo, comenzaba a germinar en la mente de cada uno, forzándolos a cuestionar si estaban ante un simple loco o ante algo infinitamente más profundo. Javier observaba todo, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Reemplace todo esto con una nueva e inexplicable realidad. La semilla de la duda, esa pequeña grieta en el muro del escepticismo, comenzaba a germinar en la mente de cada uno, forzándolos a cuestionar si estaban ante un simple loco o ante algo infinitamente más profundo. Javier observaba todo, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor, reemplazado por una nueva e inexplicable realidad. Mientras el hombre continuaba hablando, su voz llenaba el ambiente de la comisaría con una serenidad que era casi palpable, una calma que parecía disolver la habitual cacofonía de radios y voces. Fue entonces cuando ocurrió algo que dejó a todos estupefactos. La agente Morales, la misma a la que el extraño se había referido con compasión por su anhelo de ser madre, y que había estado lidiando en silencio con una enfermedad crónica que le causaba dolores articulares severos e incapacitantes, de repente se llevó la mano al pecho. Su respiración se aceleró no por miedo, sino por una mezcla de sorpresa y un alivio inmenso. Sus ojos, antes velados por una pena apenas disimulada, se abrieron con asombro puro. Una sensación de calor, mucho más intensa que la que Javier había experimentado, se extendió por todo su cuerpo, concentrándose en sus articulaciones inflamadas. Era como si una corriente vivificante recorriera cada célula, expulsando el dolor que la había acompañado durante años. Se incorporó de su silla con una facilidad que no había tenido en meses. Giró la cabeza de un lado a otro, movió sus brazos y piernas, sus dedos, y cada movimiento estaba desprovisto del crujido y el dolor que antes la atormentaban. No había rastros de la rigidez matutina ni de los punzantes dolores que la obligaban a depender de medicamentos. La agente Morales se puso de pie completamente, con una sonrisa de incredulidad y lágrimas en los ojos. «Capitán, mi dolor ha desaparecido. Ya no siento nada», exclamó. Su voz temblaba de emoción. «Estoy curada. Es por él. Fue por sus palabras». La declaración de la agente cayó como una bomba en la rígida estructura de la comisaría. Los rostros de los policías reflejaban una mezcla de asombro y desconcierto. El capitán Robles, un hombre de ciencia y razón, luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Su mente racional se negaba a aceptar una explicación tan fantástica. «Agente Morales, tranquilícese. Probablemente sea la emoción del momento», intentó decir. Su voz carecía de su habitual autoridad, pero la agente lo interrumpió con una determinación renovada. «No, capitán, no es emoción. Llevo 5 años con esto. He visitado a cuanto especialista hay y nunca hubo cura. Ahora no siento nada, nada de nada». El capitán, aferrándose desesperadamente a cualquier posible explicación lógica, sacó su teléfono y llamó a emergencias.
Necesito una ambulancia en la comisaría. Tenemos una agente con una crisis emocional, posibles efectos psicosomáticos. Tartamudeó, intentando enmarcar la situación en términos médicos, pero la agente Morales se adelantó, sus ojos fijos en el hombre, irradiando gratitud y una fe incipiente. No necesito una ambulancia, capitán. Estoy bien. Él me ha curado. El escepticismo, esa roca inamovible que definía a los hombres y mujeres de la ley, comenzó a tambalearse peligrosamente. Los murmullos se reanudaron, pero esta vez eran de asombro y preguntas, no de burla. Algunos se acercaron a la agente Morales, tocándole los brazos, observando sus movimientos, buscando alguna señal de engaño o autosugestión. Pero la agente se movía con una libertad y una alegría genuinas que eran imposibles de fingir. Su rostro, antes marcado por el cansancio y el dolor crónico, ahora brillaba con una vitalidad renovada. Javier, de pie en un rincón, observaba la escena con una mezcla de vértigo y revelación. Él mismo había experimentado un alivio semejante, aunque en menor medida. Ahora lo veía manifestarse de manera tan dramática y evidente en otra persona. Su mente, que tanto se había resistido, ya no podía negar la magnitud de lo que estaba presenciando. Las palabras del hombre, sus parábolas, el toque sanador, el reconocimiento por parte de el rata, y ahora esta curación milagrosa. Todo se unía en un patrón imposible de ignorar. El capitán, con el teléfono aún en la mano, miraba al hombre, luego a la agente Morales, y luego a la multitud de rostros atónitos de sus subordinados. La situación había trascendido cualquier manual de procedimiento, cualquier protocolo. El orden y la razón que tanto valoraba se habían disuelto en el aire, reemplazados por un milagro innegable, un evento que desafiaba cada fibra de su ser pragmático, su escepticismo. La base sobre la que construyó su carrera y su visión del mundo se estaba resquebrajando con cada palabra de agradecimiento de la agente, con cada mirada de asombro de su equipo. Era como si un velo se estuviera descorriendo, revelando una realidad que iba más allá de la materia y la lógica. Una realidad que la mayoría de ellos jamás se había atrevido a imaginar. La noticia de la curación milagrosa de la agente Morales se propagó por la comisaría como un reguero de pólvora, no solo entre los presentes, sino a través de los turnos y los pasillos, llegando a oídos de cada oficial, cada administrativo, cada persona que trabajaba allí. Lo que empezó como un rumor increíble, pronto se convirtió en un testimonio irrefutable por parte de la propia agente, cuya renovada energía y ausencia de dolor eran innegables. Más y más personas, impulsadas por la curiosidad o por una incipiente fe, comenzaron a acercarse al hombre. Algunos lo hacían con cautela, sus ojos escudriñadores, buscando alguna señal de charlatanería o engaño. Otros, con una desesperación silenciosa, esperaban quizás un toque, una palabra que pudiera aliviar sus propias cargas. Había quienes se sentaban en silencio, observando, tratando de descifrar el misterio de su presencia, y otros, simplemente, se agolpaban con la pura fascinación de lo inexplicable. Javier, el oficial que lo había detenido, permanecía en un segundo plano, observando todo con una intensidad que casi le dolía. Su incredulidad, aquella coraza que había usado durante toda su vida, estaba ahora hecha pedazos, esparcida por el suelo como cristales rotos. Luchaba con las implicaciones de lo que había presenciado, su toque, la sanación de la agente Morales, las verdades íntimas que el hombre había revelado a sus compañeros. Todo desafiaba la lógica, la ciencia, incluso el sentido común, que él defendía con tanta vehemencia. Era como si un terremoto hubiera sacudido los cimientos de su existencia, dejando al descubierto una realidad mucho más vasta y misteriosa de lo que jamás se había concebido. En su mente, una batalla silenciosa se libraba entre lo que su razón le gritaba y lo que sus ojos y su sentir le mostraban. El hombre, con su infinita paciencia, recibía a cada persona, algunas apenadas, otras heridas, algunas simplemente curiosas, con la misma mirada de compasión y entendimiento. Sus palabras eran pocas, pero resonaban con una profundidad que calmaba los ánimos y sanaba el espíritu. No pedía nada, no exigía nada, solo ofrecía una presencia que transformaba el ambiente, que infundía esperanza en un lugar acostumbrado a la desesperación y la dureza. En un momento, el trajín de la comisaría pareció detenerse. El hombre giró su cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los de Javier. En esa mirada, el oficial no vio condena, ni reproche, solo un amor incondicional que lo envolvió por completo. El hombre le brindó una sonrisa,
una sonrisa que era a la vez antigua y eterna, llena de sabiduría ancestral y de una comprensión que abarcaba la totalidad de la experiencia humana. Javier sintió un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza y de un profundo anhelo. Fue entonces cuando el hombre habló. Su voz, aunque suave, resonó en el silencio expectante de la sala, no solo en los oídos de Javier, sino en lo más profundo de su ser. Javier, dijo, su nombre pronunciado con una reverencia que el oficial nunca había escuchado. He visto la lucha en tu corazón, la batalla entre tu mente y tu espíritu. Has buscado la verdad en lo tangible, en el orden, en lo que puede ser probado y catalogado. Y es bueno buscar, pues quien busca, encuentra. Hizo una pausa, su mirada aún fija en Javier, una intensidad que parecía penetrar hasta su alma. Pero a veces, continuó, lo que buscas está más allá de las palabras, más allá de la razón. No es algo que puedas pesar o medir, sino algo que debes sentir y vivir. Los ojos del hombre brillaron con una luz inusual y un halo sutil pareció rodear su figura, no cegador, sino reconfortante, como la primera luz del amanecer. Soy aquel a quien buscas, aunque no me has reconocido, afirmó, las palabras pronunciadas con una seguridad que no dejaba lugar a dudas. No fue una pregunta ni una sugerencia, sino una declaración clara e irrefutable. Soy el camino, la verdad y la vida. La frase que Javier había ya escuchado innumerables veces en iglesias y misas, ahora adquiría un significado completamente nuevo, despojado de dogma y revestido de una realidad palpable y asombrosa. El aire de la comisaría vibró con una energía indescriptible, y cada persona presente, incluido el capitán Robles, que hasta ese momento había intentado mantener una expresión de control, sintió la magnitud de esa revelación. Las palabras no eran solo una identificación, eran una puerta abierta a una verdad universal, a una presencia divina que había irrumpido en su mundo mundano, desafiando todas sus expectativas y creencias. La frase, que Javier había escuchado innumerables veces en iglesias y misas, ahora adquiría un significado completamente nuevo, despojado de dogma y revestido de una realidad palpable y asombrosa. El aire de la comisaría vibró con una energía indescriptible, y cada persona presente, incluido el capitán Robles, que hasta ese momento había intentado mantener una expresión de control, sintió la magnitud de esa revelación. Las palabras no eran solo una identificación, eran una puerta abierta a una verdad universal, a una presencia divina que había irrumpido en su mundo mundano, desafiando todas sus expectativas y creencias. Javier, de pie, sintió un estallido de emociones tan violentas que casi lo derriba. Miedo, un terror primario ante lo desconocido, ante la posibilidad de que todo lo que creyó fuera falso. Asombro, una fascinación abrumadora que lo paralizaba. Y sobre todo, un arrepentimiento profundo por su incredulidad, por cada momento en que había dudado, por cada chiste interno sobre la fe, por cada vez que había cerrado su corazón a lo inexplicable. La figura del hombre, tan humana en su compasión y su sonrisa, y al mismo tiempo tan divinamente trascendente en la sabiduría y el poder que emanaban de él, se alzaba ante Javier, no solo como un prisionero, sino como la encarnación de la verdad misma. Las palabras soy el camino, la verdad y la vida resonaron en el eco de su mente, no como una cita bíblica más, sino como una realidad viva que se manifestaba ante sus propios ojos. Su mundo se había volteado de cabeza. La reacción de la multitud en la comisaría fue un mosaico de emociones, un reflejo de la condición humana ante lo incomprensible. Algunos de los presentes, los más vulnerables en su dolor o los más abiertos en su fe, cayeron de rodillas con las manos juntas en un gesto de súplica y adoración. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de un alivio y una gratitud abrumadores, como si hubieran esperado toda su vida por ese momento. Sus voces, apenas susurros, murmuraban oraciones, nombres divinos, palabras de bienvenida y reconocimiento. Para ellos, no había duda. La presencia que tenían ante sí era la que habían buscado en sus corazones, en sus templos, en sus momentos de mayor desesperación. Otros, sin llegar a la postración, sollozaban abiertamente, una liberación emocional que venía de lo más profundo de su ser. Eran lágrimas de liberación, de entendimiento, de la confirmación de una esperanza que apenas se atrevían a albergar. La agente Morales, aún radiante por su curación, fue una de ellas. Su fe, reforzada por el milagro personal que había experimentado,
Su rostro, bañado en lágrimas, reflejaba una paz indescriptible. Pero no todos reaccionaron con esa devoción inmediata. Otros, aún aturdidos por la revelación, permanecían de pie, observando con los ojos desorbitados, intentando conciliar la imagen del hombre descalzo con la magnitud de sus palabras. La duda aún se aferraba a algunos. Un último bastión del escepticismo que se negaba a ceder por completo. Sus mentes buscaban fallas, trucos, cualquier explicación racional, aunque la evidencia se apilara en contra de ello. Eran los que se aferraban a la lógica, los que temían la implosión de su realidad si aceptaban lo que veían. El capitán Robles, el hombre de hierro, se quedó mudo. Su rostro, normalmente severo e inexpresivo, era ahora una máscara de asombro petrificado. Los colores habían abandonado su cara, y sus ojos, aún fijos en el hombre, reflejaban una profunda consternación. Sus labios se movían, intentando articular alguna palabra, alguna orden, alguna explicación, pero ningún sonido salía. El pragmatismo que había regido su vida se desmoronaba en ese instante, dejando solo un vacío aturdidor. El aire, antes denso por el bullicio de la comisaría, estaba ahora cargado de un silencio reverente, una energía que era a la vez abrumadora y santísima, un preámbulo a algo aún más trascendente. El tiempo parecía haberse detenido, plegándose sobre sí mismo para contener la inmensidad de aquel encuentro, un momento bisagra en la vida de todos los presentes. El aire, antes denso por el bullicio de la comisaría, estaba ahora cargado de un silencio reverente, una energía que era a la vez abrumadora y santísima, un preámbulo a algo aún más trascendente. El tiempo parecía haberse detenido, plegándose sobre sí mismo para contener la inmensidad de aquel encuentro, un momento bisagra en la vida de todos los presentes. En medio de esta atmósfera cargada de sobrecogimiento, el hombre, cuya luz se había vuelto más evidente, no cegadoramente brillante como el sol, sino con un resplandor suave y penetrante que parecía emanar desde su interior, extendió sus manos con un gesto de infinita calma. Su voz, ahora más profunda y resonante, pero aún dulce, se elevó por encima de los sollozos y el silencio de la sala. No he venido para que me adoren, sino para recordarles la verdad que ya reside en cada uno de ustedes, proclamó, y cada palabra parecía resonar no solo en los oídos, sino en lo más profundo del alma de quienes lo escuchaban. He venido para recordarles el amor incondicional, la compasión que deben extender a cada ser viviente, sin importar razas, credos o errores pasados. La fe no es una creencia ciega en lo imposible, sino una visión más profunda, una capacidad de ver el espíritu que anima cada cosa, la chispa divina que ya se oculta incluso en los corazones más endurecidos. Su mirada se posó en cada rostro, deteniéndose ligeramente, como si leyera la historia de cada vida, los anhelos y las penas. El amor es la única ley que realmente importa, continuó el hombre, y su voz adquirió una cualidad casi melódica. Ámense unos a otros como yo los he amado, reconozcan en el rostro del prójimo el reflejo de lo divino, perdonen, no 70 veces 7, sino siempre, pues el perdón libera no solo al perdonado, sino también al que perdona. La justicia sin compasión es venganza. La ley sin amor es opresión. Ustedes que se dedican a la ley y el orden tienen un poder inmenso para sanar o para herir. Elijan siempre sanar, elijan siempre la bondad. El capitán Robles, aunque todavía mudo, sentía que sus rodillas flaqueaban. La rigidez de su postura comenzaba a ceder, no por debilidad, sino por un profundo agotamiento espiritual. El hombre giró su cabeza. Sus ojos de una profundidad infinita se fijaron directamente en Javier, quien aún luchaba por procesar la avalancha de sensaciones y revelaciones. La luz alrededor del hombre pareció intensificarse sutilmente, envolviendo solo a Javier en un halo de calidez indescriptible. Javier, dijo el hombre, su voz, ahora un susurro, que, sin embargo, llenó la mente de serenos. Javier, con una claridad total, tu escepticismo fue tu armadura, un escudo que te protegía de las heridas del mundo. Comprendo tu necesidad de pruebas, de lógica, de un orden tangible, pero esa armadura, aunque te protegía, también te impedía sentir la plenitud de la vida, la belleza de lo inexplicable, la fuerza de la fe que no necesita ser demostrada para ser real. Javier sintió que cada célula de su cuerpo vibraba con la intensidad de esas palabras. Era como si el hombre estuviera desvelando los secretos más íntimos de su alma, comprendiendo su viaje, sus luchas internas, sus miedos más profundos. Pero ahora, continuó el hombre, con una sonrisa,
que llenaba el corazón de Javier de una paz desconocida. Esa armadura se ha agrietado y tu corazón está abierto. Ahora puedes ver, Javier, no solo con los ojos de la razón, sino con los ojos del espíritu. La misión de Javier se le reveló en ese momento, no como una orden, sino como una profunda resonancia con su propósito más elevado. Tu camino no ha terminado aquí, oficial, afirmó el hombre, sus palabras llenas de una autoridad amorosa. Te encomiendo una misión, una tarea que va más allá de detener criminales y mantener el orden público. Te encargo que recuerdes a la gente el verdadero significado del amor, no el amor romántico, ni el amor posesivo, sino el amor incondicional, la caridad que te impulsa a ver lo mejor en cada persona, a ofrecer una mano, a perdonar, a sanar. Tu testimonio, tu vida a partir de este día será un faro en la oscuridad para muchos. Serás un recordatorio viviente de que la fe no es ajena a la razón, sino que la trasciende y que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Javier no pudo hablar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, no de tristeza, sino de una liberación que nunca había imaginado. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero ante él se abría un nuevo camino, lleno de un propósito que ahora entendía con una claridad cegadora. Su escepticismo había muerto y en su lugar había nacido una fe que no necesitaba pruebas, solo la vivencia de ese instante sagrado. El aire, antes denso por el bullicio de la comisaría, estaba ahora cargado de un silencio reverente, una energía que era a la vez abrumadora y santísima, un preámbulo a algo aún más trascendente. El tiempo parecía haberse detenido, plegándose sobre sí mismo para contener la inmensidad de aquel encuentro, un momento bisagra en la vida de todos los presentes. En medio de esta atmósfera cargada de sobrecogimiento, el hombre, cuya luz se había vuelto más evidente, no cegadoramente brillante como el sol, sino con un resplandor suave y penetrante que parecía emanar desde su interior, extendió sus manos con un gesto de infinita calma. Su voz, ahora más profunda y resonante, pero aún dulce, se elevó por encima de los sollozos y el silencio de la sala. No he venido para que me adoren, sino para recordarles la verdad que ya reside en cada uno de ustedes, proclamó, y cada palabra parecía resonar no solo en los oídos, sino en lo más profundo del alma de quienes lo escuchaban. He venido para recordarles el amor incondicional, la compasión que deben extender a cada ser viviente, sin importar razas, credos o errores pasados. La fe no es una creencia ciega en lo imposible, sino una visión más profunda, una capacidad de ver el espíritu que anima cada cosa, la chispa divina que ya se oculta incluso en los corazones más endurecidos. Su mirada se posó en cada rostro, deteniéndose ligeramente, como si leyera la historia de cada vida, los anhelos y las penas. El amor es la única ley que realmente importa, continuó el hombre, y su voz adquirió una cualidad casi melódica. Ámense unos a otros, como yo lo sé. Amado, reconozcan en el rostro del prójimo el reflejo de lo divino. Perdonen, no 70 veces 7, sino siempre, pues el perdón libera no solo al perdonado, sino también al que perdona. La justicia sin compasión es venganza. La ley sin amor es opresión. Ustedes, que se dedican a la ley y el orden, tienen un poder inmenso para sanar o para herir. Elijan siempre sanar, elijan siempre la bondad. El capitán Robles, aunque todavía mudo, sentía que sus rodillas flaqueaban. La rigidez de su postura comenzaba a ceder, no por debilidad, sino por un profundo agotamiento espiritual. El hombre giró su cabeza, sus ojos de una profundidad infinita se fijaron directamente en Javier, quien aún luchaba por procesar la avalancha de sensaciones y revelaciones. La luz alrededor del hombre pareció intensificarse sutilmente, envolviendo solo a Javier en un halo de calidez indescriptible. Javier, dijo el hombre, su voz ahora un susurro que, sin embargo, llenó la mente de Javier con una claridad total. Tu escepticismo fue tu armadura, un escudo que te protegía de las heridas del mundo. Comprendo tu necesidad de pruebas, de lógica, de un orden tangible, pero esa armadura, aunque te protegía, también te impedía sentir la plenitud de la vida, la belleza de lo inexplicable, la fuerza de la fe que no necesita ser demostrada para ser real. Javier sintió
que cada célula de su cuerpo vibraba con la intensidad de esas palabras. Era como si el hombre estuviera desvelando los secretos más íntimos de su alma, comprendiendo su viaje, sus luchas internas, sus miedos más profundos. Pero ahora, continuó el hombre con una sonrisa que llenaba el corazón de Javier de una paz desconocida. Esa armadura se ha agrietado y tu corazón está abierto. Ahora puedes ver, Javier, no solo con los ojos de la razón, sino con los ojos del espíritu. La misión de Javier se le reveló en ese momento no como una orden, sino como una profunda resonancia con su propósito más elevado. Tu camino no ha terminado aquí, oficial, afirmó el hombre, sus palabras llenas de una autoridad amorosa. Te encomiendo una misión, una tarea que va más allá de detener criminales y mantener el orden público. Te encargo que recuerdes a la gente el verdadero significado del amor, no el amor romántico ni el amor posesivo, sino el amor incondicional, la caridad que te impulsa a ver lo mejor en cada persona, a ofrecer una mano, a perdonar, a sanar. Tu testimonio, tu vida a partir de este día, será un faro en la oscuridad para muchos. Serás un recordatorio viviente de que la fe no es ajena a la razón, sino que la trasciende, y que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Javier no pudo hablar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, no de tristeza, sino de una liberación que nunca había imaginado. Su vida, tal como la conocía, había terminado, pero ante él se abría un nuevo camino, lleno de un propósito que ahora entendía con una claridad cegadora. Su escepticismo había muerto, y en su lugar había nacido una fe que no necesitaba pruebas, solo la vivencia de ese instante sagrado. Una profunda resonancia recorrió la comisaría cuando las últimas palabras del hombre se desvanecieron en el aire, dejándolos a todos en un estado de éxtasis y asombro. Luego, tan discretamente como había llegado, el hombre comenzó a desvanecerse. No fue un acto teatral, ni una desaparición repentina y violenta. Fue gradual, como una luz que se disuelve en el amanecer, sus contornos haciéndose borrosos, su brillo atenuándose suavemente hasta que solo quedó una estela dorada en el lugar donde había estado de pie. No era como un fantasma que se disipa, sino como una esencia que se reintegraba al universo, dejando tras de sí una sensación de inmensa paz y una memoria vívida, casi palpable, en la conciencia de cada persona presente. Su partida fue tan serena como su presencia, un eco silencioso de su mensaje. La atmósfera en la comisaría, aunque ya no contenía la figura física del hombre, vibraba con su energía. El ambiente cambió drásticamente, como si una densa niebla se hubiera levantado, revelando un paisaje antes oculto. Las discusiones que antes salpicaban el aire con agresividad y cinismo se detuvieron. Las miradas esquivas se tornaron más amables, más abiertas, reflejando una empatía que no existía momentos antes. La habitual competencia entre departamentos, las fricciones cotidianas y el estrés crónico parecieron disolverse. En su lugar surgió un sentido de propósito compartido, una conexión tácita entre todos los presentes. Era como si el mensaje del hombre se hubiera grabado en el corazón colectivo de la comisaría, dejando una huella imborrable de significado y bondad. Cada uno, a su manera, procesaba la experiencia única que acababan de vivir, y el silencio que ahora reinaba no era de incomodidad, sino de profunda reflexión y asimilación. La atmósfera en la comisaría, aunque ya no contenía la figura física del hombre, vibraba con su energía. El ambiente cambió drásticamente, como si una densa niebla se hubiera levantado, revelando un paisaje antes oculto. Las discusiones que antes salpicaban el aire con agresividad y cinismo se detuvieron. Las miradas esquivas se tornaron más amables, más abiertas, reflejando una empatía que no existía momentos antes. La habitual competencia entre departamentos, las fricciones cotidianas y el estrés crónico parecieron disolverse. En su lugar, surgió un sentido de propósito compartido, una conexión tácita entre todos los presentes. Era como si el mensaje del hombre se hubiera grabado en el corazón colectivo de la comisaría, dejando una huella imborrable de significado y bondad. Cada uno, a su manera, procesaba la experiencia única que acababan de vivir, y el silencio que ahora reinaba no era de incomodidad, sino de profunda reflexión y asimilación. Javier, sin embargo, fue el más profundamente transformado. Ya no era el mismo policía escéptico de antes. La armadura de cinismo, forjada por años de ver lo peor de la humanidad, se había desintegrado por completo. La experiencia,
el toque sanador, las palabras proféticas, la revelación en la comisaría y la misma partida serena del hombre habían reescrito el código de su ser. Empezó a ver el mundo con nuevos ojos, no solo los ojos de la razón, sino los ojos de la compasión, llenos de una esperanza renovada. Las calles de Guadalajara, que antes percibía como un telón de fondo de delitos y desesperación, ahora parecían albergar destellos de bondad insospechada. Cada ciudadano, cada rostro en la multitud, ya no era solo un número o un potencial infractor, sino un ser humano con una chispa divina, con sus propias luchas y anhelos. Sus interacciones con los ciudadanos cambiaron radicalmente. Donde antes había distancia y formalidad, ahora había un toque humano. Escuchaba con verdadera empatía, no solo por protocolo, sino con un interés genuino en la historia detrás de cada incidente. Su voz, que solía ser seca y autoritaria, se suavizó. Sus gestos se volvieron más pacientes. En lugar de buscar solo la culpa, buscaba la comprensión. En un altercado callejero, en lugar de recurrir de inmediato a la fuerza, intentaba calmar los ánimos con palabras, buscando el punto de dolor, la raíz del problema, con una sabiduría que antes no poseía. Los colegas notaron el cambio, algunos con respeto admirado, otros con preocupación. Pero cuando Javier intentó compartir su experiencia, la incredulidad lo golpeó, con fuerza, como una ola fría de realidad. Al principio, lo hizo con cautela, narrando lo sucedido a su compañero de patrulla, con la esperanza de que, al haber estado presente en la comisaría, pudiera validar sus palabras. Su compañero, aunque inicialmente conmovido por la atmósfera en la estación, ahora, lejos de la presencia del hombre, lo atribuyó al cansancio colectivo, a un efecto de sugestión masiva. Javier, lo que pasó en la comisaría fue extraño, sí, pero la presión, el estrés, a veces nos juega malas pasadas, le dijo, con una mirada de genuina preocupación que se mezclaba con escepticismo. Su familia, que lo conocía como un hombre pragmático y con los pies en la tierra, reaccionó con alarma. Cuando Javier, con el corazón aún desbordante de la experiencia, intentó explicarles que había conocido a Jesús, su esposa, preocupada, le pidió que se tomara unas vacaciones. Lo vio más reflexivo, más callado, pero también con una extraña luminosidad en sus ojos. Pensaban que el estrés del trabajo lo había superado, que estaba sufriendo un episodio de agotamiento mental. Su hermana mayor, siempre la más protectora, le aconsejó ver a un médico hablando de la importancia de la salud mental y el peligro de las ideas fijas. Todos, con las mejores intenciones, lo tacharon de loco o, en el mejor de los casos, de estar bajo una gran tensión emocional. Javier sintió el dolor de la incomprensión, la soledad de haber sido testigo de algo tan trascendente y no poder compartirlo plenamente. La mayoría, incluso aquellos que habían estado presentes en la comisaría, se aferraban a explicaciones lógicas o simplemente evitaban el tema. La gente, sumida en su rutina y en sus propias preocupaciones, no estaba lista para aceptar lo extraordinario. Para ellos, era más fácil ignorarlo, ridiculizarlo o buscar una explicación mundana y racional. La verdad que había transformado a Javier era para ellos una fantasía, un producto de la imaginación o el estrés. Esto, claro, no disminuyó la certeza de Javier, sino que le mostró la dificultad de su nueva misión. El dolor de la incomprensión caló hondo en Javier. La soledad de haber sido testigo de algo tan trascendente, algo que lo había transformado hasta lo más profundo de su ser, y no poder compartirlo plenamente, era una carga pesada. La mayoría de las personas, incluso aquellas que habían estado presentes en la comisaría y que habían sentido la energía inusual, se aferraban a explicaciones lógicas o simplemente evitaban el tema, regresando a la comodidad de lo conocido. Para ellos, era más fácil ignorar lo inexplicable, ridiculizarlo o buscar una explicación mundana y racional. La verdad que había transformado a Javier era para la mayoría una fantasía, un producto de la imaginación o el estrés. Esto, claro, no disminuyó la certeza de Javier, sino que le mostró la inmensa dificultad de su nueva misión. Su fe, sin embargo, no flaqueó. Javier, aunque desanimado por la persistente falta de fe de los demás, se mantuvo firme en la experiencia que había vivido. La imagen del hombre, sus palabras y la paz que había sembrado en su corazón eran una realidad innegable para él. Entendió que su misión no era convencer a la gente a través de argumentos o pruebas irrefutables, sino vivir el mensaje que había recibido. No se trataba solo de contar la historia, sino de encarnarla en cada acción, en cada palabra, en cada mirada. La verdad que había descubierto no necesitaba ser defendida con palabras,
necesitaba ser demostrada con una vida de amor y servicio. Así comenzó la transformación silenciosa de Javier, una que no buscaba grandes escenarios ni multitudes, sino los pequeños rincones de su vida cotidiana. Dejó de intentar explicar lo inexplicable y, en cambio, se dedicó a hacer el cambio que deseaba ver. Empezó a realizar actos de bondad que antes le hubieran parecido insignificantes o incluso ridículos. Cuando veía a un indigente en la calle, ya no pasaba de largo. Se detenía, le ofrecía una comida caliente, una manta o simplemente unas palabras amables, mirándolo a los ojos como el hombre le había mirado a él, viendo la humanidad detrás de la fachada del infortunio. En su trabajo, su empatía se convirtió en su herramienta más poderosa. Escuchaba con una paciencia infinita a las víctimas, a los testigos e incluso a los infractores. Intentaba comprender las circunstancias, los miedos, las desesperaciones que llevaban a la gente a cometer errores. Su voz era ahora una fuente de calma y su presencia, una de autoridad serena, no intimidante. Los compañeros notaron que sus intervenciones en situaciones de conflicto a menudo desescalaban tensiones, logrando resoluciones pacíficas donde antes primaba la confrontación. Un día encontró a una anciana extraviada y desorientada, a la que la mayoría de los oficiales habrían tratado como un problema administrativo. Javier, en lugar de solo procesarla, se tomó el tiempo de escuchar su historia, de calmarla, de contactar a su familia y de acompañarla personalmente hasta que estuvo a salvo en casa. La gratitud en los ojos de la anciana y el alivio de sus hijos fueron para él más gratificantes que cualquier condecoración. Comenzó a ver la humanidad en cada persona, la chispa de lo divino que el hombre le había recordado en su propio hogar con su familia. El cambio fue igualmente profundo. Escuchaba a su esposa e hijos no solo con los oídos, sino con el corazón, dedicándoles tiempo de calidad, mostrando una ternura y una presencia que antes le resultaban difíciles. La distancia emocional, ese abismo insalvable que había sentido, comenzó a cerrarse. Pequeños milagros cotidianos se manifestaban a través de sus acciones, pequeñas semillas de amor y compasión que sembraba en su comunidad. Transformaba su entorno poco a poco, una interacción a la vez, demostrando que la verdadera fe no reside en grandes declaraciones, sino en la manifestación diaria del amor. El dolor de la incomprensión caló hondo en Javier. La soledad de haber sido testigo de algo tan trascendente, algo que lo había transformado hasta lo más profundo de su ser, y no poder compartirlo plenamente, era una carga pesada. La mayoría de las personas, incluso aquellas que habían estado presentes en la comisaría y que habían sentido la energía inusual, se aferraban a explicaciones lógicas o simplemente evitaban el tema, regresando a la comodidad de lo conocido. Para ellos, era más fácil ignorar lo inexplicable, ridiculizarlo o buscar una explicación mundana y racional. La verdad que había transformado a Javier era para la mayoría una fantasía, un producto de la imaginación o el estrés. Esto, claro, no disminuyó la certeza de Javier, sino que le mostró la inmensa dificultad de su nueva misión. Su fe, sin embargo, no flaqueó. Javier, aunque desanimado por la persistente falta de fe de los demás, se mantuvo firme en la experiencia que había vivido. La imagen del hombre, sus palabras y la paz que había sembrado en su corazón eran una realidad innegable para él. Entendió que su misión no era convencer a la gente a través de argumentos o pruebas irrefutables, sino vivir el mensaje que había recibido. No se trataba solo de contar la historia, sino de encarnarla en cada acción, en cada palabra, en cada mirada. La verdad que había descubierto no necesitaba ser defendida con palabras, necesitaba ser demostrada con una vida de amor y servicio. Así comenzó la transformación silenciosa de Javier, una que no buscaba grandes escenarios ni multitudes, sino los pequeños rincones de su vida cotidiana. Dejó de intentar explicar lo inexplicable y, en cambio, se dedicó a hacer el cambio que deseaba ver. Empezó a realizar actos de bondad que antes le hubieran parecido insignificantes o incluso ridículos. Cuando veía a un indigente en la calle, ya no pasaba de largo. Se detenía, le ofrecía una comida caliente, una manta o simplemente unas palabras amables, mirándolo a los ojos como el hombre le había mirado a él, viendo la humanidad detrás de la fachada del infortunio. En su trabajo, su empatía se convirtió en su herramienta más poderosa. Escuchaba con una paciencia infinita a las víctimas, a los testigos e incluso a los infractores. Intentaba comprender las circunstancias, los miedos, las desesperaciones
que llevaban a la gente a cometer errores. Su voz era ahora una fuente de calma, y su presencia, una de autoridad serena, no intimidante. Los compañeros notaron que sus intervenciones en situaciones de conflicto a menudo desescalaban tensiones, logrando resoluciones pacíficas donde antes primaba la confrontación. Un día, encontró a una anciana extraviada y desorientada, a la que la mayoría de los oficiales habrían tratado como un problema administrativo. Javier, en lugar de solo procesarla, se tomó el tiempo de escuchar su historia, de calmarla, de contactar a su familia y de acompañarla personalmente hasta que estuvo a salvo en casa. La gratitud en los ojos de la anciana y el alivio de sus hijos fueron para él más gratificantes que cualquier condecoración. Comenzó a ver la humanidad en cada persona, la chispa de lo divino que el hombre le había recordado, en su propio hogar, con su familia. El cambio fue igualmente profundo. Escuchaba a su esposa e hijos no solo con los oídos, sino con el corazón, dedicándoles tiempo de calidad, mostrando una ternura y una presencia que antes le resultaban difíciles. La distancia emocional, ese abismo insalvable que había sentido, comenzó a cerrarse. Pequeños milagros cotidianos se manifestaban a través de sus acciones, pequeñas semillas de amor y compasión que sembraba en su comunidad. Transformaba su entorno poco a poco, una interacción a la vez, demostrando que la verdadera fe no reside en grandes declaraciones, sino en la manifestación diaria del amor. Sin embargo, Javier no estaba completamente solo en su testimonio, aunque la mayoría de la sociedad eligiera la incredulidad. La agente Morales, cuya curación había sido tan dramática y palpable, se convirtió en una defensora ferviente de la experiencia. Su cuerpo, libre de dolor, era una prueba viviente. Contaba su historia con una convicción que solo la verdad puede infundir, describiendo el momento exacto en que el calor la invadió y el dolor se disipó. Su voz, ahora llena de pasión, resonaba entre quienes estaban dispuestos a escuchar, desafiando a los escépticos a ignorar la evidencia de su propia transformación. Y luego estaba el rata, el indigente del semáforo. Olvidado por la sociedad, su testimonio, paradójicamente, adquirió una extraña credibilidad entre algunos. Su vida había sido un caos de incoherencia, pero su reconocimiento del maestro fue el acto más lúcido y significativo que muchos habían presenciado en él. Aunque la gente seguía viéndolo como un marginado, sus palabras, pronunciadas con una claridad inusual al recordar aquel encuentro, tuvieron un peso inesperado. Yo sé quién era, decía con una mirada que ya no era de locura, sino de profunda comprensión. Era él, nuestro maestro. No necesitan buscarlo en los libros, lo tienen acá, y se llevaba la mano al pecho. Estos dos testimonios, tan dispares, pero tan complementarios, comenzaron a sembrar pequeñas semillas de duda y creencia. La historia de Javier y el hombre en la comisaría se convirtió en una leyenda urbana en Guadalajara, susurrada en los cafés, comentada en los mercados. Poco a poco, un pequeño grupo de creyentes comenzó a formarse alrededor de Javier, personas que habían sido tocadas por su cambio, o por el testimonio de la agente Morales, o por las palabras de El Rata. Eran almas que buscaban algo más allá de lo visible, que anhelaban una esperanza en un mundo a menudo desalmado. Se reunían en secreto, compartiendo sus propias dudas y sus incipientes creencias, encontrando consuelo en la posibilidad de lo milagroso. Para ellos, la fe no era un dogma, sino una experiencia viviente. Pero para la inmensa mayoría, la historia seguía siendo demasiado fantástica para ser verdad. La sociedad mexicana, aunque profundamente religiosa en sus tradiciones, era también pragmática y, en muchos aspectos, cínica. La incredulidad se manifestó no solo como escepticismo pasivo, sino también como burla activa. Javier y su pequeño grupo fueron tildados de fanáticos, de haber sido víctimas de una alucinación colectiva, de buscar atención o de estar francamente locos. Los periódicos locales, en un inicio, publicaron breves notas sensacionalistas sobre el policía que decía haber visto a Jesús, presentándolo como una rareza. Luego, los comentarios en redes sociales se llenaron de sarcasmo y ridículo. Otro más que se cree Mesías. Seguro se drogó en el trabajo. Pobre hombre, el estrés lo ha vuelto loco, se leía en los comentarios. Incluso algunos de sus colegas en la policía, aquellos que no habían estado presentes o que lograron convencerse de que todo fue una ilusión, se burlaban de él a sus espaldas, y a veces, abiertamente. La vida de Javier se volvió más solitaria en 1900. Ciertos aspectos, pues muchos de sus antiguos amigos y conocidos comenzaron a distanciarse, incómodos con su nueva personalidad
y sus creencias. La persecución no era física, sino social, una estigmatización que dolía más que cualquier golpe. Pero en medio de esa marea de incredulidad y burla, la fe de Javier se mantuvo firme. Él sabía la verdad, y eso era suficiente. La verdad que había transformado su alma, y que, aunque aún no era universalmente aceptada, comenzaba a resonar en los corazones de unos pocos, creando un pequeño faro de esperanza en un mar de cinismo. Pero en medio de esa marea de incredulidad y burla, la fe de Javier se mantuvo firme. Él sabía la verdad, y eso era suficiente. Una verdad que había transformado su alma, y que, aunque aún no era universalmente aceptada, comenzaba a resonar en los corazones de unos pocos, creando un pequeño faro de esperanza en un mar de cinismo. Javier había cruzado un umbral, pasando de ser un mero testigo a convertirse en un agente activo de un propósito superior. La misión que el hombre le había encomendado resonaba en cada fibra de su ser, recordar a la gente el verdadero significado del amor. Entendió que su tarea no era la de un evangelizador que busca la conversión masiva, ni la de un predicador que impone dogmas, sino la de un faro, un ejemplo viviente. Su objetivo no era convencer a todos, no era destruir el escepticismo ajeno a golpe de argumentos, sino vivir el mensaje con tal autenticidad que su propia existencia se convirtiera en un testimonio irrefutable. Comprendió que la fe, para muchos, era una idea abstracta, un conjunto de reglas o un refugio en tiempos de crisis, pero para él ahora era una experiencia vivida, una certeza inquebrantable que no requería de pruebas externas, sino de la manifestación interna de sus principios. Su vida se había convertido en un lienzo donde el amor y la compasión eran los colores principales. No hablaba de milagros, no intentaba revivir el encuentro de la comisaría con cada persona, sino que dejaba que sus acciones hablaran por sí solas. La justicia, para Javier, ya no era solo la aplicación fría de la ley, sino la búsqueda de la equidad y la misericordia, entendiendo que detrás de cada delito había una historia, una herida, una necesidad. Su patrulla diaria se transformó en un recorrido de servicio, más allá del deber. Donde antes veía un problema a resolver, ahora veía una oportunidad para conectar, para sanar, para tender una mano. Intercedía en disputas vecinales, no solo como autoridad, sino como mediador, buscando la reconciliación y el entendimiento mutuo. Ofrecía orientación a jóvenes en riesgo, no con discursos moralistas, sino con empatía y el relato silencioso de sus propias luchas y la transformación que había experimentado. En los rincones más olvidados de la ciudad, donde la desesperación era una constante, Javier se convirtió en una presencia de esperanza, llevando no solo la ley, sino también el consuelo. Llevaba comida a las familias necesitadas de su sector, no como un acto de caridad burocrática, sino como un gesto de fraternidad. Escuchaba a los desahuciados, a los marginados, a los que la sociedad había olvidado, y en cada mirada, en cada palabra, en cada gesto de atención, les recordaba su valor intrínseco, su dignidad. Su voz, antes autoritaria, se llenó de una suavidad y una calma que lograban penetrar las defensas más arraigadas. La gente sentía su sinceridad, su autenticidad, la genuina preocupación que irradiaba. Aunque la historia del encuentro con Jesús nunca fue universalmente aceptada por la mayoría, las acciones de Javier comenzaron a tejer una red de impacto sutil pero profunda en su comunidad. Su ejemplo se extendió no a través de grandes alocuciones o medios de comunicación, sino a través del boca a boca, de las vidas que tocaba directamente. Las personas que interactuaban con él notaban algo diferente, una cualidad en su carácter que inspiraba confianza y elevaba el espíritu. Un joven al que Javier había ayudado a salir de una pandilla encontró un trabajo honesto y a su vez empezó a ayudar a otros compañeros. Una madre que había perdido la fe en el sistema tras una tragedia, recuperó la esperanza al ver la compasión con la que Javier manejó su caso. El legado de Javier se construía en actos pequeños, pero significativos, en la transformación silenciosa de vidas individuales. Su influencia no buscaba la notoriedad, sino la genuina mejora del entorno a través de la práctica diaria del amor incondicional. En un mundo donde el cinismo solía ahogar la esperanza, la vida de Javier era un faro constante, recordándoles que la bondad y la compasión no solo eran posibles, sino que eran la verdadera esencia de la existencia. Era la prueba viviente de que un solo individuo
abrazando un profundo mensaje de amor, podía inspirar a muchos a ser mejores personas, a perdonar no solo a sus agresores, sino también a sí mismos, y a amar de una manera más profunda y significativa. Su vida se convirtió en una leyenda local, no como un dogma, sino como un recordatorio persistente de la bondad que reside en el corazón humano. Su vida se convirtió en una leyenda local, no como un dogma, sino como un recordatorio persistente de la bondad que reside en el corazón humano. Javier continuó siendo policía en las calles vibrantes y a veces caóticas de Guadalajara, pero su trabajo había trascendido la mera aplicación de la ley. Cada patrulla, cada interacción, cada informe que redactaba estaba imbuido de un propósito más elevado. Servía a su comunidad no solo con la autoridad de Mindo Mendones, su placa, sino con una bondad innata y una sabiduría que antes le eran ajenas, fruto de aquel encuentro transformador, donde antes había visto solo problemas y delincuentes, ahora percibía historias, personas con sus propias batallas, dignas de compasión y comprensión. La historia de el policía que conoció a Jesús se convirtió gradualmente en una leyenda local, susurrada en los barrios, contada de boca en boca, no como un dogma religioso rígido, sino como una fábula moderna, un recordatorio constante de la bondad que puede surgir en los lugares más inesperados y de las formas más simples. Era un cuento que invitaba a la reflexión, a ver más allá de lo evidente, a buscar lo divino en lo cotidiano. Aunque nunca buscó la fama ni el reconocimiento, su presencia se convirtió en un consuelo para muchos. Sus compañeros de la comisaría, aquellos que lo habían visto transformarse, lo miraban con un nuevo respeto, a menudo buscando su consejo, no solo en asuntos policiales, sino en dilemas personales. La agente Morales, completamente recuperada, se convirtió en una aliada silenciosa, su mera existencia un testimonio ambulante. Incluso el capitán Robles, aunque nunca admitió abiertamente la naturaleza divina del encuentro, cambió sutilmente su estilo de liderazgo, mostrando una empatía y una apertura que sorprendieron a todos. Comprendieron que no se trataba de una experiencia de laboratorio verificable, sino de un cambio profundo en el espíritu de un hombre. Javier había hallado su verdadera vocación no en la rigidez de las reglas, sino en la fluidez de la misericordia. Su matrimonio floreció, su conexión con sus hijos se profundizó, encontrando la paz y la comunicación que antes le eran esquivas. El hogar que anhelaba, no solo un techo, sino un santuario de amor y comprensión, finalmente se había materializado. Cada amanecer lo encontraba de pie, con una taza de café en la mano, observando el horizonte, consciente de que lo extraordinario no era un evento aislado, sino una presencia constante que podía manifestarse en lo más mundano. Su corazón estaba en paz, una paz que superaba todo entendimiento racional. Su vida, en su sencillez y en su servicio, se había convertido en una constante oración de amor y servicio, un eco silencioso del mensaje que había recibido. El escepticismo, que una vez fue el motor de su existencia, se había disuelto por completo, dando paso a una fe inquebrantable. Esta fe no necesitaba pruebas externas, no dependía de milagros espectaculares ni de la aprobación de otros. Su fe era una vivencia, un conocimiento interno que se manifestaba en cada respiración, en cada acto de bondad, en cada conexión con otro ser humano. Sabía, con una certeza que trascendía la razón, que había encontrado lo que siempre había buscado, no en lo grandioso, sino en lo simple, en el amor que lo había transformado y que ahora compartía con el mundo. Javier, el policía de Guadalajara, había descubierto que la verdadera luz no solo ilumina, sino que se irradia desde dentro, haciendo de su vida un testimonio viviente de la compasión y la esperanza. La fe y la compasión pueden transformar vidas de las formas más inesperadas. Si esta historia te ha tocado el alma, déjanos un like, comparte y suscríbete para más relatos que te harán reflexionar. ¿Qué otras historias de encuentros extraordinarios te gustaría que exploráramos? Déjanos tu comentario. Hasta la próxima, exploradores de lo imposible.